Hola, 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 muy buenos días a todas, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en nuestros devocionales, Aeta Holey, nuestras princesas del Señor. Que el Señor les bendiga esta semana, en la cual ya estamos cursando este fin de semana, bendecido en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Nuestro devocional, una parte importante de nuestra vida, de nuestras disciplinas espirituales, las cuales tienen que ser, ¿cierto?, adquiridas como un hábito que nos lleva a bendición. Entonces, las invito para que oremos y le pidamos al Señor este tiempo, un tiempo hermoso, ¿cierto?, donde nos apartamos y pedimos al Señor que Él nos hable por medio de su palabra. Así que oramos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su bendito amor, misericordia, porque estamos reunidos ante su presencia. Creemos, Padre Santo, Señor mi Dios, que su bondad y su amor, Señor mi Dios, alcanza este día para nuestra vida y cada uno de los días por medio de su misericordia. Gracias, Papito del cielo, Señor mi Dios, por lo que usted nos ha entregado, por este descanso que hemos tenido, Señor mi Dios, y rogamos, Señor mi Dios, que esa bendición del cielo, Señor mi Dios, ese respaldo suyo, sea hoy día con nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor mi Dios, porque somos seres humanos y fallamos cada día. Rogamos que esa bendición, Señor mi Dios, del arrepentimiento, Señor mi Dios, sea para nuestras vidas, sea para nuestro alcance, Padre Santo. Ayúdenos, Señor mi Dios, a vivir en rectitud. Ayúdenos, Señor mi Dios, a apartarnos del mal, a tomar buenas decisiones en la vida, Padre Santo, para no tener, Señor mi Dios, consecuencias, Señor mi Dios, que nos duelan. Ayúdanos, Padre Santo, Señor mi Dios, para que en este devocional sea usted quien nos hable, quien nos muestre un consejo, Señor mi Dios, para nosotros, y dejamos este tiempo en sus manos, Señor mi Dios, en el nombre de Cristo amado, nuestro Salvador Jesús. Y la palabra del Señor para esta mañana se encuentra en un libro muy lindo, donde habla acerca del fruto del Espíritu, y lo vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, los versículos 22, 23, nos habla acerca de el fruto del Espíritu. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de un solo fruto, que es la templanza. Así que vamos a leer su palabra en el amor del Señor, en el nombre de Jesús. Más, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor bendiga esta su palabra y podamos nosotros, por medio de estos versículos que describe, ¿cierto?, el fruto del Espíritu Santo, y se menciona, ¿cierto?, uno de los últimos es la templanza, y tenemos que saber bien qué lo que significa esta templanza, porque para nosotros como hijos del Señor a veces no le tomamos el peso a todo. Dice, el fruto del Espíritu es amor, es bondad, es gozo, es paz, pero a veces no llegamos al final de estos frutos, de este fruto que entrega el Espíritu Santo en nuestras vidas, la vida del creyente, ¿cierto? Porque esto es para que nosotros lo ejercitemos. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. O sea, Dios está por sobre todo esto, porque es el Espíritu el que nos dejó Cristo, ¿cierto? Cuando Él dejó y ascendió, nos prometió. El Espíritu Santo es una promesa, y es por eso que en este versículo donde se describe el fruto del Espíritu Santo, se menciona esta templanza, ¿cierto?, como una de esas características. Entonces, la Biblia, ¿qué nos enseña aquí? Que la templanza es una virtud, ¿cierto?, que debe florecer en nosotros, que debe existir en nosotros, y cuando nosotros nos dejamos simplemente guiar por el Espíritu Santo. Estos días lo estábamos viendo en la clase de mujeres, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos ayuda, nos guía. También nos insta, ¿cierto?, cuando estamos haciendo las cosas mal, nos enseña, ¿cierto?, a discernir entre el bien y el mal. Y hablamos también de lo que era el sello del Espíritu Santo. Qué maravilloso es cuando nosotros comprendemos por medio de la palabra que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, y nosotros decíamos, quien no lo haya recibido, pídalo, porque el Señor dice, ¿cierto?, que es necesario.
Pero para saber si nosotros realmente estamos sellados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Tiene que haber este fruto. Tienen que estar estos frutos. Y aquí dice, más el fruto del Espíritu es. No es que alguno de estos sean. Todos debiesen estar en el Hijo de Dios. Entonces el amor, el gozo, la paz, y ahí nosotros nos hacemos el listado. Estábamos con todos estos frutos, estábamos con el fruto del Espíritu, y ahí en el que nosotros vamos a hablar en esta mañana, ¿cierto? Donde nos habla acerca de la templanza. ¿Y que nos enseña la palabra del Señor acerca de esta templanza, ¿cierto? Que es algo que debe nacer de nosotros. ¿Cuándo nace? Cuando no somos nosotros guiados, nosotros vamos a reflejar, ¿cierto? Que el Señor vive en nosotros. Y eso es porque Él permite, ¿cierto? Que el Espíritu Santo nos guíe. Y ahí nosotros vamos a ir cultivando. Por eso dice, podemos decir que florece la templanza. Porque ahí nosotros permitimos que Dios cultive esta templanza y nosotros vivamos en esta vida agradable ante Dios. Entonces, ¿qué vemos en estos versículos nosotros? Ahí vemos la importancia que tiene, ¿cierto?, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Es la presencia en nuestras vidas, es como un indicador que nosotros tenemos, ¿cierto? Que permitimos que el Espíritu Santo sea quien nos haya transformado, que nos guíe, que nos redarguya, que nos enseñe, ¿cierto? Y este cultivo de la templanza quiere decir que no es algo automático, entonces nosotros tenemos que ir trabajando porque es parte, ¿cierto?, de lo que nosotros debemos ser. Así que lo que nos permite esto es que nos acerquemos cada día más a Dios, vivamos una vida más sana, más plena, significativa en las cosas del Señor. Y aquí nosotros podemos ver un ejemplo, les voy a dar un ejemplo, cómo la templanza debe ser un indicador de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es, por ejemplo, cuando nosotros experimentamos una sensación de paz, de control en las situaciones que antes nos provocaban frustración, que nos provocaban enojo, nos provocaban angustia. Entonces esa sensación de paz, de control, nosotros la vamos a medir como un indicador, ¿cierto?, de que estamos permitiendo de que el Espíritu Santo sea quien nos está guiando, ¿cierto?, que nos está ayudando a cultivar este fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque dice aquí que el fruto del Espíritu es tantas cosas, ¿cierto? Lo estamos viendo, la paz, el gozo, y obviamente muchas se van conjugando entre sí. Entonces, si nosotros vamos viendo, ¿cierto?, lo importante que es que nosotros tengamos esta templanza en nuestras vidas, nosotros dijimos delante que la templanza la reconocíamos como una virtud. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A una capacidad. La virtud como una capacidad de ¿qué? De controlar, y se le conoce la templanza también como el dominio propio. Entonces la templanza la vamos a definir como una capacidad, una virtud, ¿cierto?, de poder controlar nuestros deseos y nuestras pasiones y actuar de acuerdo con la razón y la moral. Entonces, según la Biblia, la templanza es una de las características esenciales para vivir una vida plena y agradable ante los ojos de Dios. Entonces, aquí nosotros podemos decir, ¿y esto qué tiene que ver con la palabra del Señor? Y si es una forma de que nosotros debemos actuar. Nosotros cuando reconocimos al Señor, ¿cierto?, con nuestro corazón, decidimos nosotros que Él tenía que vivir en nuestras vidas, Él tiene que guiarnos por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso nosotros lo reconocimos, hemos sido sellados por el Espíritu de Dios y debemos dar fruto, ¿cierto? Y ese fruto agradable, debemos vivir en un camino de santidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la Biblia nosotros encontramos muchos pasajes sobre la importancia que tiene la templanza y cómo debemos cultivarla en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, es una de los frutos del Espíritu Santo, según lo que leímos en Gálatas recién. La templanza es la virtud, ¿cierto?, que encontramos, que florece, que nace, que se cultiva en nuestras vidas, ¿cierto?, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces,
¿qué nos enseña la palabra del Señor en esta mañana? Que debemos aprender a vivir. Entonces el Señor hoy día nos invita a que nosotros aprendamos a vivir una vida de templanza, de control, de disciplina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser edificados, podamos crecer, ¿cierto? Siempre en armonía, bajo la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, como nosotros aprendimos que la templanza es una virtud que nos permite vivir una vida equilibrada, ¿cierto? Centrada en Dios, en armonía, en base a los principios que Dios nos ha entregado, la Biblia nos enseña que la templanza es un elemento clave para que nosotros podamos vivir una vida plena, satisfactoria, es que nos anima a cultivar nuestras vidas siempre en amor, en devoción. Y fíjese que yo estaba viendo aquí en la palabra del Señor, hay muchos versículos, y estaba viendo un trabajo donde nos habla, ¿qué dice la palabra del Señor en la Biblia? Y mire, dentro de los conceptos de la templanza, yo encontré, la templanza, dijimos que era una virtud, ¿cierto? La templanza es el control de los pensamientos, de las palabras y de mis acciones. Entonces, los que practican la templanza son capaces de controlarse. Por eso es templanza o dominio propio. Cuando el Señor nos llamó al ministerio, hubo una pastora ancianita que nos dio un consejo y nos dijo: ustedes van a pasar muchas cosas y en el Señor afírmense siempre. Y le decía, nos dio este consejo. Dijo: vivan en el dominio propio, que tengan dominio propio. Y eso a mí me quedó como súper marcado. Y yo decía, dominio propio. Y claro, uno en el ejercicio va comprendiendo la importancia que es tenerlo. Los que practican la templanza son capaces de controlarse a sí mismos y demostrar ese dominio, adivinen, más que quizá el control sobre otras cosas, sobre situaciones. Yo voy a aprender a controlarme, ¿cierto?, a mí mismo, y demostrar el dominio de mis emociones, de mis comportamientos, de mis actos. Muchas veces oímos esta palabra de templanza para referirnos a la moderación de algunas adicciones, ¿cierto? El control de dominios propios. Nosotros que lo trabajamos muchas veces con nuestros hermanos, en las congregaciones, con los niños, muchas veces oímos la palabra para referirnos, ¿cierto?, a este control, la templanza, el dominio propio. El Señor nos ayude para que nosotros comprendamos, ¿cierto?, que dice aquí es imposible vivir vida santa y agradar al Señor sin ese autocontrol. Ay, qué lindo, me gusta. ¿Por qué? Porque de verdad que no debemos nosotros agradarnos a nosotros mismos. Tenemos que vivir no por la carne, sino por el Espíritu. Y cuando nosotros vivimos por el Espíritu, nos damos cuenta de que necesitamos, ¿cierto?, agradar a Dios, no a nosotros mismos, no a esta carne. Entonces dice, la palabra del Señor nos habla en Romanos también, que no proveáis para los deseos de la carne. No obstante, algunas personas equivocadamente piensan que la templanza significa poder entrar al juego con el pecado siempre y cuando no nos dejemos vencer por él. Bueno, también, claro, el dominio propio en relación a las tentaciones, pero no debemos jugar con eso, porque estamos en un hilo de muy sensible. Pablo describe la templanza, ¿cierto?, bíblica en Corintios. En Corintios, donde dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice: yo vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, decía Pablo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final de mis días Dios me descalifique a mí.
No quiero que al final Dios me descalifique a mí, o sea, nosotros queremos ser aprobados por Dios, ¿verdad? Incluso Pablo sabía el poder de la carne que tenía para derribar su ministerio. Entonces, es fuerte el peso de la carne. Entonces, el poder que la carne tenía para derribar su ministerio, así que negó a su carne lo que deseaba para poder formar su fuerza de carácter. Entonces, lo opuesto a la templanza es la autoindulgencia. Bueno, aquí nosotros vemos por medio de la palabra del Señor este pasaje donde simplemente nos manda un enlistado. Nosotros vemos en estos versículos, hemos reflexionado, vemos en distintos pasajes de nuestra vida cotidiana. Entonces nosotros, por medio de la templanza, que dijimos que era una virtud importante para nosotros los cristianos, ¿cierto? En el que nos ayudaba, ¿cierto?, a controlar, ¿qué cosa? Nuestros deseos, nuestras acciones, y nos asegura vivir de acuerdo con los valores y principios de nuestra fe. Nosotros hemos aprendido y tenemos que aprender a vivir una vida equilibrada. Entonces, esta vida equilibrada, ¿cierto?, lo permite la templanza, que nos evita, ¿cierto?, los excesos en nuestras vidas. En el ámbito de nuestra vida personal, siempre nosotros llevamos a poner en práctica en nuestra vida cotidiana, porque es la que nosotros llevamos. La Biblia nos muestra en Colosenses que debemos cuidarnos, ¿cierto?, de estos excesos, pues todo lo que no es de fe es pecado. La templanza nos ayuda a mantenernos alejados de cualquier cosa, ¿cierto?, que nos pueda perjudicar. Esa relación que nosotros vamos a tener siempre con Dios, que es la que nosotros debemos cultivar siempre. Y también con los demás. Recuerden que nosotros debemos crecer tanto como para Dios como para nuestra vida acá en este mundo. Entonces nosotros por medio de esto vamos a fortalecer, si nosotros llevamos una vida equilibrada, vamos a fortalecer también nuestra fe. Y aquí nosotros nos vamos, ¿cierto?, a qué nos ayuda a nosotros, qué nos alimenta nuestra fe. Y nosotros sabemos que la fe, ¿cierto?, se cultiva, ¿cierto?, con la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mejorar nuestra vida? Pablo nos aconseja, ¿cierto?, que debemos nosotros cuidarnos nosotros mismos, que tenemos nosotros que combatir con nuestras propias acciones, con nuestras propias vidas, nuestras propias decisiones. Y es por eso que nosotros tenemos que hoy día ver en este pasaje que hemos visto en Gálatas, qué relación tiene, ¿cierto?, la templanza, siendo esta virtud para nosotros los cristianos, ya que nos ayuda a vivir en esta vida equilibradamente, tanto con nuestra fe, ¿cierto?, y también vivir, porque si bien nosotros todos los días nosotros alimentamos esta fe, debemos tener esta intimidad con el Señor, tenemos que aprender a comprender que hoy día nosotros tenemos una comunicación directa por medio del Espíritu Santo. Tiene que estar esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida activa todos los días. Así nosotros podemos lograr y vencer esta carne que pesa, esta carne que tiene quizás algunas malas costumbres aún todavía, pero el Señor nos ayuda, y que por medio de la templanza, que es un aspecto fundamental, lo hemos aprendido en la parte espiritual de nuestra vida del creyente, porque así lo habla la palabra del Señor, que está relacionada directamente con el fruto del Espíritu Santo. Entonces, como lo vimos en Gálatas, ¿cierto?, encontramos esta lista de frutos del Espíritu Santo, donde la templanza es parte de ello, y esto significa que es el resultado, ¿cierto?, natural de vivir una comunión directamente con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nosotros nos va a ayudar a controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestro actuar, y desarrollar una vida virtuosa. Nosotros como mujeres, ¿cierto?, que anhelamos ser esa mujer virtuosa y una mujer equilibrada. Entonces el Espíritu Santo, ¿cómo nos ayuda en esto? Y aquí nosotros vemos, ¿cierto?, que el Señor nos ayuda a vencer la tentación. ¿Por qué? Porque esto es un autocontrol, y la templanza en la vida cotidiana nosotros podemos ver que tiene aspectos que están estrechamente relacionados en el Espíritu Santo.
y a través de esta templanza, ¿cierto? Nosotros podemos vivir esa vida virtuosa que les decía yo, hacer un testimonio de lo que Dios tiene en nuestras vidas, a permitir que el Espíritu Santo obre cada día en nuestras vidas, a desarrollar esa vida en templanza, a ser fieles a los principios que Dios nos ha entregado. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que nosotros podemos cerrar diciendo? Que lo que la templanza es la virtud, ¿cierto? Una clave importante para nuestra vida cristiana que se relaciona directamente con el Espíritu Santo, y es lo que nos enseña a nosotros la palabra del Señor hoy día, ¿cierto? Que debemos aprender y darle importancia a que esta templanza o dominio propio en nuestras vidas sea plena, ¿cierto? Para vivir una vida agradable a Dios, a practicarla, no que sea una teoría. Alcancemos a llegar a ese fruto del Espíritu Santo para esforzarnos a controlar nuestras pasiones, nuestros deseos de vivir acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta templanza? A vivir una vida equilibrada, gratificante, ¿cierto? Conforme a los valores que Dios nos ha entregado. Que el Señor nos bendiga, que esta haya sido por medio de su palabra una palabra hermosa, que el Señor nos edifica cada día a nosotros, que el Señor nos bendiga en esta jornada, y qué lindo es comprender la palabra del Señor, ¿cierto? Y podamos aprender a cultivarla, porque sin duda que esta templanza, este dominio propio, nos hace y nos baja que esta carne que quiere a veces estar por ahí arriba, que los aplausos, que las felicitaciones, que lo hiciste bien, y todo eso nos lleva así a lo alto. Pero el Señor nos libre de eso, porque debemos ser humildes, debemos ser bondadosos, debemos ser amorosos, y ahí vamos a crecer en el Señor, porque Él nos ama tal como somos, pero nos enseña a caminar, nos instruye, nos guía por medio del Espíritu Santo. Gracias damos al Señor en esta mañana, y para Él yo tributo honra y gloria desde hoy y para siempre. Que tengan un lindo fin de semana bendecido. Rogamos al Señor su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos, Señor mi Dios, irnos con esa bendición agradable, Padre Santo. Queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, que usted bendiga nuestras vidas, provea nuestra mesa, nuestro vestuario y nuestro techo. Sea, Señor mi Dios, nuestra vida presentada siempre bajo su presencia. Esa provisión, Señor mi Dios, que emana del cielo por medio de nuestra fe. Gracias, Señor mi Dios, por su palabra que usted ha provisto, Señor mi Dios, en este día. Queremos, Padre del cielo, Señor mi Dios, irnos con su bendición de lo alto, Señor mi Dios, la que imploramos en el dulce nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.